Y bueno, continuando con los conocimientos básicos para poder interpretar una gasometría arterial, vamos a hablar específicamente del trastorno primario y sus fenómenos de compensación correspondiente. Con base a lo anterior, podemos identificar de manera general a 4 tipos de trastornos primarios y su mecanismo de compensación correspondiente. ¿Por qué son 4 tipos de trastornos primarios? Pues porque si vemos desde el punto de vista del pH, pueden existir 2 tipos de alteraciones diferentes, tanto una acidosis como una alcalosis. Y desde el punto de vista de qué está causando esa acidosis o alcalosis, partiendo de qué es lo que modifica el pH, pues puede ser tanto de componente metabólico como respiratorio. Eso nos da 4 tipos de combinaciones diferentes. Entonces así tenemos el trastorno primario con su fenómeno de compensación específico para cada uno de estos. Vamos a describir uno por uno y hablar un poquito de los fenómenos de compensación. Tenemos la acidosis metabólica. ¿Por qué acidosis? Porque el pH baja por debajo de 7.35. ¿Por qué es metabólica? Porque esos cambios en el pH son a expensas de una disminución en los niveles séricos de bicarbonato. Por eso es importante conocer los valores normales. En este caso, pues sería una disminución por abajo de 22 miliequivalentes por litro. En este trastorno primario, pues debería existir una compensación por parte del sistema respiratorio, disminuyendo los niveles de la presión parcial de CO2. Esto para amortiguar el pH. Vamos a hablar de la alcalosis metabólica. ¿Por qué una alcalosis? Pues porque el pH aumenta por arriba de 7.45. ¿Y por qué metabólica? Porque esos cambios en el pH son expensas de un aumento en el bicarbonato sérico. ¿Por arriba de qué aumenta el bicarbonato? Arriba de 26. Estaremos hablando como valor de corte para hablar de un bicarbonato elevado. Entonces, en ese trastorno primario, pues también tenemos nuestro fenómeno de compensación que debería existir. En este caso, pues por parte del sistema respiratorio, a expensas de ¿qué? De un aumento en los niveles de la presión parcial de dióxido de carbono. Esto, pues como ya lo comentamos, con el fin de amortiguar el pH como mecanismo de defensa. Vamos a describir la acidosis respiratoria como trastorno primario ahora. Acidosis, ¿por qué? El mismo concepto, ¿no? Un pH que baja por debajo de 7.35 a expensas de ¿qué? A expensas de que aumenta la presión parcial de dióxido de carbono. Por eso, en este caso sería respiratoria. Y bueno, en esta ocasión, pues debería existir como fenómeno compensatorio cambios a nivel del componente metabólico, específicamente aumentando los niveles séricos de bicarbonato. Esto pues con el mismo fin que ya habíamos comentado, una manera de defensa que tiene el cuerpo para amortiguar el pH y que éste no se haga incompatible con la vida. En las alcalosis respiratorias, ¿por qué una alcalosis? Pues porque el pH aumenta por arriba de 7.45. ¿Por qué respiratorias? Porque los cambios en el pH son expensas de movimientos en la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Hacia dónde? Pues hacia abajo. Específicamente abajo de 35 milímetros de mercurio. En este trastorno primario pues debería existir su fenómeno de compensación, el cual va a ser mediado por el componente metabólico, disminuyendo los niveles de bicarbonato. La razón pues ya la habíamos comentado, no amortiguar ese pH. Otro punto importante aquí va a ser el concepto del tiempo. En los trastornos metabólicos, el componente respiratorio debería de compensar inmediatamente el desequilibrio ácido-base que éste está presentando. Es decir, existe una respuesta inmediata o debería existir una respuesta inmediata por parte del sistema respiratorio para tratar de compensar un problema ácido-base metabólico. ¿Ok? En los trastornos respiratorios, el componente metabólico responde de una manera más tardía. ¿Qué tan tardía? Más o menos entre 6 a 12 horas para comenzar a modificar los niveles séricos de bicarbonato y teniendo como punto máximo 3 a 5 días en que llega a su máxima expresión de compensación.
Por lo que decimos que el fenómeno de compensación metabólico ante un problema ácido-base de tipo respiratorio tiene una respuesta tardía, en comparación con la compensación respiratoria en respuesta a un problema tipo ácido-base metabólico. Esto pues es importante, ya que con base a esta respuesta los trastornos respiratorios, específicamente los respiratorios, se van a subdividir en agudos y crónicos, de acuerdo a si ya se inició o no se ha iniciado la respuesta compensatoria metabólica. ¿Cuál es el fin de clasificarlos tanto? Pues todo es a base de encontrar la etiología del problema y tratarla. Entonces, repasando lo aprendido en esta sección, son 4 tipos de trastornos primarios. De estos, todos deberían de tener su componente compensatorio. De lo contrario, hablaremos de que estos no están compensados. Los trastornos respiratorios se van a subdividir en agudos y crónicos por la respuesta tardía del componente metabólico. Y ante problemas a tipo ácido-base de carácter metabólico, pues la respuesta respiratoria tiene que ser de manera inmediata. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco de cómo se describen los diferentes tipos de trastornos gasométricos ácido-base. Cuando se identifica de manera completa un trastorno de tipo ácido-base, debería quedar de la siguiente manera, dependiendo de cuál es el trastorno primario a evaluar. Tomando en cuenta la acidosis metabólica como trastorno primario, hay que evaluar si esta está compensada o no compensada. Y bueno, en todas las acidosis de tipo metabólico hay que evaluar un parámetro extra, que es el anion gap o brecha aniónica. Hay que describir si esta es normal, disminuido o aumentado. El anion gap o brecha aniónica pues es la diferencia entre los cationes y aniones. Es un parámetro importante aquí, ya que nos ayuda a identificar la causa de la acidosis metabólica. No es la misma la causa de una acidosis metabólica con anion gap normal que una acidosis metabólica en el cual el anion gap se encuentra aumentado. Y bueno, de ahí la importancia de por qué evaluar este parámetro como parámetro extra en la acidosis metabólica. Hablando de las alcalosis metabólicas, hay que evaluar si esta pues está compensada o no compensada. En las acidosis respiratorias, como parámetro extra a evaluar, hay que definir si esta es aguda o crónica, y ya posteriormente se evaluará si esta está compensada o no compensada. En la alcalosis respiratoria, pues lo mismo. Hay que evaluar si esta es aguda o crónica y si está compensada o no compensada. Ahora solo queda un punto a aclarar para completar los conocimientos básicos que necesitas saber, y es, bueno, cómo saber cuando el trastorno primario está compensado o no, y cómo saber también cómo evaluar algunos parámetros extras como el anion gap, cómo saber cuándo es normal, disminuido o aumentado. Esto pues, se hace mediante fórmulas. Hay fórmulas específicas para evaluar lo que es el anion gap con sus valores de corte ya establecidos para saber cuándo es normal y cuándo no. Así como también hay fórmulas específicas pues, para evaluar el grado de compensación de un trastorno ácido-base, ya sea metabólico o respiratorio. Vamos a verlo pues, más adelante para completar estos conocimientos básicos y pasar a la parte práctica.